esta clase vamos a hablar de las generalidades de los hongos, que son otro de los microorganismos a los que nos vamos a referir a lo largo de la cursada, y de las generalidades también de las micosis, que son las patologías que estos provocan en el ser humano. En cuanto a las características generales de los hongos, vamos a decir que son organismos eucariotas, por lo tanto la célula va a tener todas las características de una célula eucariótica, no fotosintéticos, a diferencia de las células vegetales. La pared celular tiene la característica que está conformada por quitina, que es un hidrato de carbono que le va a dar la rigidez característica, y la membrana plasmática, como vamos a ver más adelante, está formada por el ergosterol, y esto tiene importancia en las drogas antifúngicas, que actúan en general inhibiendo en muchos casos la síntesis de este lípido. Son organismos heterótrofos que se alimentan por absorción y pueden actuar también de forma parasitaria. El cuerpo se va a denominar talo y puede ser unicelular, y ahí vamos a encontrar los hongos levaduriformes o las levaduras, o pluricelular, como vamos a ver más adelante, son los hongos miceliales, que van a estar formados por filamentos ramificados y entrelazados, conocidos como hifas, cuyo conjunto se denomina micelio. La importancia del micelio tiene que ver en microbiología específicamente y en la microbiología clínica con la posibilidad de diagnosticar por observación directa de las colonias los diferentes tipos de hongos de acuerdo a las características del micelio. No forman tejidos, van a tener respiración aeróbica estricta o anaerobia facultativa, tienen la capacidad muchos de ellos de fermentar azúcares, y como vamos a ver más adelante, la reproducción se produce a través de esporas, pero puede ser por la vía sexuada o asexuada, como bien digo, vamos a ver más adelante. Como recordatorio podemos decir que existen unas 80.000 especies de hongos, pero solamente poseen importancia médica unos 400, pero menos de 50 especies son las que ocasionan más del 90% de las micosis en humanos y otros animales. Como bien sabemos, los hongos también, además de la cuestión patológica, se han utilizado en la industria alimentaria, digamos, como en la elaboración de quesos, cervezas y pan, en la industria farmacológica, sobre todo conocida la penicilina como un antibiótico originario del hongo Penicillium, pero además los hongos pueden provocar toxicidad, ¿sí?, por ingesta de hongos tóxicos, o la micotoxicosis, que es por la ingesta de alimentos con metabolitos tóxicos de origen fúngico. Es importante también las reacciones alérgicas, en general a las esporas de los hongos, por lo tanto cumplen una función benéfica en cierta forma, y la cuestión patológica de lo que es la infección específicamente, como las micosis, reacciones alérgicas o la toxicidad a través de toxinas. Como dijimos anteriormente, la célula fúngica posee todas las características de una célula eucariótica, con en general núcleo y citoplasma. Va a tener una pared rígida, ¿sí?, que le da la forma al hongo. Como dijimos, contiene quitina, ¿sí?, que le genera la rigidez y la resistencia, y la membrana plasmática de ergosterol,
y además va a tener las características, como dijimos, de la célula eucariótica, con pared celular, membrana, que le van a otorgar cualidades patogénicas y antigénicas específicas. Hablando específicamente de la estructura de esa pared fúngica, va a estar constituida por varias capas de una estructura microfibrilar embebida en una matriz amorfa. Esa estructura fibrilar va a estar, como dijimos, formada por la quitina, y la matriz amorfa van a ser polímeros de glucosa, de manosa o galactosamina, dependiendo de la especie. Además va a tener proteínas estructurales de la pared, que muchas veces van a servir de antígenos o capacidad antigénica en las reacciones inmunológicas frente a los hongos. ¿Cuál va a ser la función de la pared fúngica? Primero, mantener la forma del hongo, ¿sí? Evita el shock osmótico, va a ser el sitio de unión de enzimas, y además de unión de drogas antifúngicas. Va a utilizarse como un medio de adhesión del hongo, y como dijimos, va a tener propiedades antigénicas para algunas especies específicamente, como el beta-1,3-glucano, los mananos o el zimosam en otras especies. Ahora bien, ¿cuál va a ser la estructura y función de la membrana plasmática, que va a estar por debajo de la pared celular? La membrana plasmática, como dijimos, va a estar formada por lípidos, como el ergosterol, y proteínas que van a tener funciones estructurales y funcionales, como las permeasas, ¿sí? Van a generar las permeasas un túbulo por donde van a pasar sustancias y metabolitos. ¿Cuál va a ser la función? Regular el pasaje de sustancias, o ser la permeabilidad selectiva que van a dar estas permeasas, y son la estructura donde van a encontrarse las enzimas de la cadena respiratoria del hongo. Luego vamos a tener el citoplasma. Como en toda célula eucariota, será el lugar de síntesis proteica. Va a contener las mitocondrias, que van a contener un ADN autorreplicable, el retículo endoplásmico, liso y rugoso, que originará las microvesículas y es donde se generará la síntesis proteica. El citoesqueleto, que está formado por microtúbulos y microfilamentos que van a permitir la circulación de las organelas y la separación de los cromosomas al momento de la división celular. Los ribosomas, el PM80S, y las vacuolas, que van a formar, van a cumplir la función habitual. Luego vamos a tener el núcleo, que va a contener el material genético cromosómico de la célula fúngica. Pueden ser uni o multinucleadas, van a contener un nucleolo. El número de cromosomas es variable de acuerdo a la especie. Y algunos hongos, en general algunas levaduras, van a tener una cápsula compuesta por mucopolisacáridos, que se va a constituir en un factor de virulencia con propiedades antifagocíticas, protegida contra la degradación y el efecto del nitrógeno. En general, la de importancia médica más importante, digamos, es el Cryptococcus neoformans, que tiene una cápsula característica. Simplificando la nutrición y el metabolismo, podemos decir que son organismos heterótrofos, esto es, organismos que no pueden producir su propio alimento, sino que se van a nutrir de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente de materia vegetal o animal. Van a adquirir esa
esos nutrientes por absorción, lo que les permite vivir como descomponedores o saprobiontes o como en la forma parasitaria. La forma en que adquieren digamos, los nutrientes tienen capacidad de secretar enzimas hidrolíticas y ácidos que van a descomponer la materia orgánica. Esas moléculas complejas se van a descomponer en moléculas más simples que van a ser absorbidas y luego almacenadas en forma de glucógeno, obviamente como generador de energía para la célula. Cuando hablamos de talo fúngico nos referimos al cuerpo del hongo, el cual puede ser unicelular, característico de los hongos levaduriformes, o pluricelular, el cual es característico de los hongos miceliales. Las colonias de los hongos se van a describir como estructuras vegetativas porque están compuestas por células que van a participar en el catabolismo y en el crecimiento de los mismos. En los hongos filamentosos o moho, el talo va a estar formado por filamentos largos de células unidas. Estos filamentos se van a denominar hifas y el conjunto de hifas es el micelio. Como dijimos en la diapositiva anterior, entonces, el talo es el cuerpo del hongo, va a ser unicelular en las levaduras, va a ser pluricelular en los hongos filamentosos, y en estos hongos pueden ser ramificados y tabicados, formado por hifas ramificadas y tabicadas, que van a estar divididas en artículos. Los filamentosos pueden ser continuos, también, donde no es tabicado, o otra denominación es el cenocítico, y el pseudofilamentoso, característico de algunas levaduras, como la cándida en algunas situaciones especiales. Entonces, como resumen, vamos a dividir al talo fúngico de acuerdo a su estructura en unicelular para las levaduras y filamentosos para los hongos, miceliales, que van a estar compuestos por hifas y micelios. Y por su función vamos a tener el talo vegetativo, cuya función es la nutrición, la resistencia, la fijación y el crecimiento del hongo, y el talo de reproducción, cuya función va a ser justamente la conservación de la especie. Acá vemos ejemplos del talo unicelular en las levaduras, donde todo el hongo va a ser una sola célula que se va a multiplicar por brotación o gemación. De una célula se van a generar por fisión nuclear inicial y brotación otras células. Acá vemos las características en la microscopía electrónica y los aspectos de las colonias de levadura. Acá tenemos ejemplos de talo filamentoso o micelio. Recordamos que el micelio estaba formado por la seguidilla o la continuidad de hifas. Estas hifas podían ser tabicadas o no tabicadas, y eso le va a dar las características a las colonias en la microscopía. Continuando con los ejemplos de talos filamentosos, repetimos que están compuestos por hifas, que van a ser las ramificaciones tubulares del micelio, que van a ser tabicadas por septos o no tabicadas a micelio continuo. Una característica de muchos hongos de importancia médica es el dimorfismo, que consiste en una fase saprofítica filamentosa que se desarrolla en el medio ambiente, en el suelo, y una fase parasitaria
que se va a desarrollar en el huésped, en este caso el ser humano, en los órganos que van a invadir en forma de levadura. Estos cambios son reversibles y van a depender de las condiciones del medio, como por ejemplo la calidad de los nutrientes, la temperatura, la humedad, etc. Ejemplos de hongos con dimorfismo son la Paracoccidioides brasilensis, el Histoplasma capsulatum, el Coccidioides immitis, el Sporotrix schenki y el Blastomyces dermatoides. Cuando hablamos de fructificación o reproducción de los hongos, que va a estar dado a partir del talo de fructificación, en resumen, vamos a definir 4 formas de reproducción. Dentro de la forma asexuada, vamos a tener la asexuada externa a través de conidias, ¿sí? Estos elementos de reproducción llamados conidias, de acuerdo a su tamaño, van a ser macro o microconidias y se van a originar en el extremo de una hifa fértil, por eso se denominan externos. Dentro de los esporos asexuados internos, el mecanismo de reproducción va a ser a través del esporangiosporo, que se va a originar en el interior de un esporangio a partir de una membrana germinativa que recubre internamente el esporangio. Y luego vamos a tener la forma de reproducción sexuada, donde vamos a encontrar la sexuada interna a través de los ascosporos, que van a surgir de la unión de una hifa masculina y una femenina, que va a formar lo que llamamos el ascocarpo, y la espora sexuada externa a través del basidiosporo, que va a brotar de una célula fértil llamada báside. Lo que pretendemos que conozcan desde la reproducción de los hongos es simplemente estas definiciones y los ejemplos que mostramos en las 3 diapositivas siguientes. En este apartado vamos a hablar de las micosis, que son las infecciones producidas por los hongos en el hombre. Frecuentemente las micosis son producidas por hongos colonizantes, hongos endógenos, pero muchos de estos organismos son también patógenos y su hábitat natural se va a situar en el agua, en la tierra y en los restos orgánicos. Los hongos patógenos no producen toxinas potentes y los mecanismos de patogenia tienen características poligénicas y complejas. Al ser los hongos eucariotas, comparten muchos genes homólogos, productos génicos y vías con el hospedero humano, y como consecuencia son pocos los puntos de ataque particulares en que van a actuar los antimicóticos y quimioterápicos específicos, lo que hace que las micosis muchas veces sean difíciles de tratar.
Una clasificación simplificada de las micosis va a estar dada por la localización y por el huésped al que afecta. Dentro de la clasificación por localización vamos a tener las micosis superficiales, cuya localización primordial es en piel, faneras y mucosas, cuya vía de infección puede ser la endógena en general o la vía exógena, esto es, que son hongos que pueden provenir de la colonización del organismo o del medio ambiente. Y como ejemplos vamos a tener las dermatofisias de la piel, la malacesiosis, la piedra y la candidiasis, que son hongos que van a afectar en general piel, faneras y mucosas. Después vamos a tener las subcutáneas, que van a afectar el tejido subcutáneo y pueden afectar también el músculo y el hueso, cuya vía de infección es el traumatismo cutáneo, van a ingresar al organismo por el trauma de la piel, y como ejemplo son los micetomas, la esporotricosis o la cromoblastosis. Y luego vamos a tener las micosis sistémicas, que en general son endémicas, de localización geográfica endémica. Esto quiere decir que son órganos exógenos que viven en el medio ambiente en diferentes sitios geográficos. Pueden afectar cualquier órgano. La vía de infección es generalmente la inhalatoria. Y como ejemplo tenemos la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la coccidioidomicosis y la blastomicosis. Y luego tenemos las micosis oportunistas, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo de infecciones oportunistas, que van a tener que ver con la afectación de huéspedes inmunocomprometidos, que pueden afectar cualquier órgano. La vía de ingreso puede ser cualquiera, dependiendo de la situación del huésped. Y como ejemplos principales tenemos la aspergilosis, la criptococosis, la candidiasis y la neumocistosis. Todos estos relacionados con algún tipo de inmunodeficiencia que veremos más adelante. Acá tenemos otra presentación de la misma clasificación con sus enfermedades que provocan y el género de hongo causante de dicha enfermedad. Para el desarrollo de una micosis va a tener que ver la interacción entre las características del hongo, el hábitat del hospedero y el agente, y las características del huésped, que en este caso en general tienen que ver con el sistema inmunológico del individuo. Cuando nos referimos al hábitat del hongo, tenemos que definir la distribución, que es el área geográfica donde el hongo vive, y esto puede ser una distribución universal que afecta la mayoría de los países del mundo, las regiones del mundo, como por ejemplo la cándida, y las distribuciones localizadas en áreas geográficas determinadas, a las cuales vamos a denominar micosis sistémicas endémicas, y como ejemplo ponemos la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, que son micosis endémicas en diferentes regiones de nuestro país. Pero cuando hablamos de hábitat también hablamos del reservorio. Dijimos que las infecciones podían ser endógenas, esto a través de la biota normal del hombre, la biota residente como la cándida, la malacesia o el trichosporum, y algunas especies pueden generar una colonización transitoria, como los dermatofitos
antropófilos y el Pneumocystis jirovesi. Y luego la biota ambiental o la biota exógena son hongos que viven sobre vegetales y el suelo y en algunos animales y que tienen la capacidad o la posibilidad de generar infección en el ser humano. Continuando con las características del hábitat, vamos a encontrar las vías de transmisión de un hongo y vamos a encontrar la vía cutánea, que puede ser por contacto, por colonización de la capa córnea de la piel, la que va a sufrir microtraumatismos o macrotraumatismos, y a su vez puede, desde este foco inicial, pueden diseminarse por vía hematógena o por contigüidad. Y son ejemplo de estos las micosis superficiales o las dermatofisias que afectan justamente la piel, y las micosis profundas localizadas o subcutáneas que van a estar producidas, como vimos hoy, por la implantación traumática. Y la vía inhalatoria, que va a estar relacionada con las micosis sistémicas endémicas. Al referirnos a las características del hongo, vamos a encontrar los mecanismos de acción patogénica del hongo, que va a ser en general a través de la invasión. Esto lo vamos a ver en la cándida, el criptococo, listoplasma, aspergillus y pneumocystis. Por un mecanismo alérgico, en general son hongos filamentosos como el aspergillus, y por un mecanismo tóxico a través del micetismo, que es la ingesta de hongos tóxicos, o la micotoxicosis, que es la ingesta de alimentos contaminados con algún metabolito fúngico, por ejemplo, la contaminación de cereales por metabolitos del aspergillus. Y también vamos a encontrar, de acuerdo a su mecanismo patogénico, los hongos oportunistas, que son aquellos capaces de causar enfermedad cuando existe una condición del huésped predisponente, como por ejemplo la cándida. Y también los hongos pueden comportarse como patógenos primarios, que son aquellos capaces de iniciar una enfermedad en aquellos hospederos aparentemente sanos, sin ninguna enfermedad o deterioro inmunológico evidente. Otra de las características de los hongos va a tener que ver con los factores de patogenicidad, y va a estar dado por la capacidad de adherencia a través de las adhesinas, capacidad de adherencia a la célula o órganos para que va a afectar, la capacidad de invasión y diseminación con lesión tisular a través de proteínas que generan lesión directa o a través de la invasión. Las características antigénicas de la cápsula también van a estar relacionadas con un factor de patogenicidad importante. Esa capacidad también de provocar biopelículas o biofilm, que es una matriz de hidrato de carbono y material orgánico, donde en este caso los hongos pueden crecer y generar un ambiente propicio de reproducción. La capacidad de crecer a temperaturas de 37 a 42 grados, esto hace que el organismo humano sea un lugar preferido muchas veces para la afectación, la generación de una micosis, la liberación de enzimas, por ejemplo queratinasas en los dermatofitos que generan invasión y lesión de la queratina, y también su patogenicidad puede estar dada por un mecanismo de hipersensibilidad retardada que vamos a ver más adelante en el capítulo correspondiente. Y en cuanto a los factores del huésped relacionados con esa capacidad del hongo de invadir, vamos a tener barreras inespecíficas, que es la barrera epitelial, la integridad de las mucosas, la presencia de secreciones como el mucus, las lágrimas y enzimas
que van a evitar el crecimiento del hongo. La acidez gástrica también es un factor de protección hacia la invasión micótica, y lo que tiene que ver justamente también con el sistema inmunológico, tanto la inmunidad humoral y celular, que van a permitir el desarrollo de una adecuada respuesta inmunológica a la presencia de un hongo. Cuando alguna de estas barreras se rompe, se genera la capacidad o la posibilidad de que los hongos se desarrollen y generen la infección correspondiente. A la hora de realizar un diagnóstico micológico para determinar la presencia de una infección micótica, nos vamos a centrar en tres pilares importantes. En principio, la orientación clínica etiológica, a través de, obviamente, la evaluación clínica del paciente, plantear diagnósticos diferenciales de acuerdo a los datos que vayan surgiendo. Y es importante y pesa mucho en estos casos el antecedente del paciente, que tiene que ver con sus enfermedades de base, haber recibido tratamientos previos o enfermedades previas. En este caso nos referimos principalmente a enfermedades que puedan generar trastornos inmunológicos, como son los estados de inmunocompromiso diversos, la diabetes, etc. Pero va a ser también importante la cuestión epidemiológica. Es importante saber el lugar de residencia de la persona, pensando en cuestiones epidemiológicas de acuerdo a la presencia o no en la zona de una micosis endémica, el lugar de trabajo, viajes recientes y los hábitos del paciente. Y el examen micológico va a estar dado por una toma adecuada de la muestra. Esto va a estar relacionado con el órgano afectado. Podemos tomar muestras de piel, de esputos, muchas veces también de hemocultivos, dependiendo de la sospecha clínica. A esas muestras se le va a hacer el examen directo, pero va a ser más importante para la determinación de hongos la realización de un cultivo específico, y para diferentes tipos de hongos existen algunas pruebas inmunológicas para determinar su presencia o no, las pruebas de biología molecular, como por ejemplo la reacción en cadena de polimerasa, que va a determinar la presencia en cualquier tejido o secreción de algún hongo específico. Y es muy importante también, a la hora de realizar diagnóstico micológico, evaluar las biopsias desde el punto de vista de la histopatología, donde va a haber diferentes tinciones que vamos a ver más adelante para determinar la presencia o afectación por un hongo u otro. Entonces, continuando con el diagnóstico micológico, a la hora de realizar un diagnóstico de una muestra biológica, vamos a tener como herramienta la histopatología con las diferentes tinciones que vamos a ver más adelante, la posibilidad del cultivo. El cultivo nos va a dar las características en general de la pluricelularidad o unicelularidad de un hongo, la presencia de levaduras o la presencia de micelios en los hongos filamentosos, y las características del micelio también nos van a ayudar a realizar un diagnóstico determinando la presencia de un micelio ramificado y tabicado o sin tabiques, por ejemplo. Las pruebas de biología molecular, cada vez más frecuente su uso, como son la reacción en cadena de la polimerasa específica para cada tipo de hongo. Algunos hongos pueden ser diagnosticados por pruebas serológicas de antígenos y anticuerpos,
como por ejemplo el criptococo o la aspergilosis o la histoplasmosis, y menos frecuentemente la observación directa nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico eficaz de una micosis. Para las muestras de anatomía patológica vamos a utilizar diferentes coloraciones o tinciones, como los ejemplos que se ven en esta diapositiva, el azul cotton o azul de metileno. Vemos la tinción de un hongo filamentoso en la primera foto. En escamas o pelos, el tratamiento con hidróxido de potasio en caliente nos puede determinar la presencia de un hongo en una uña o un pelo. La tinción de Gram, la misma utilizada para la identificación de bacterias, nos puede ayudar en las infecciones por levadura, y en tejidos o extendidos podemos utilizar el ácido peryódico de Schiff, la metenamina argéntica o la tinción de Giemsa. A la hora de elegir un medio de cultivo para hongos, vamos a tener diferentes composiciones que facilitan el crecimiento del hongo, también inhibiendo muchas veces, con la presencia de algún antibiótico, el crecimiento de alguna bacteria que pueda estar presente en la muestra. Estos métodos principalmente son el método de Sabouraud y Lactrimel, o el Chrome Agar para las especies de Cándida. Tan importante como elegir el medio de cultivo ideal para un hongo es elegir la toma de muestra que tenga más rédito para un diagnóstico. Y obviamente esto se va a basar en el foco clínico, en las características de las imágenes radiológicas o las que se realicen de acuerdo al cuadro clínico, y de acuerdo a esto, qué posibilidades o qué probabilidades de crecimiento o de afectación por un hongo u otro tiene el paciente. Cuando sospechamos fungemia, sepsis o endocarditis, obviamente la muestra de elección va a ser el cultivo de sangre o hemocultivos. Cuando sospechemos una afectación del sistema nervioso central, la muestra ideal va a ser el líquido cefalorraquídeo. Cuando hay afectaciones de hueso y articulaciones, se deberá hacer una punción o biopsia ósea y extracción de líquido articular de la articulación afectada. Cuando nuestra sospecha es la afectación urogenital, va a haber que buscar el hongo en orina, en secreciones vaginales y uretrales. En cuanto a la afectación respiratoria de diversos hongos, en general en forma de neumonía, vamos a tener que solicitar muestras de secreciones respiratorias a través de esputo o a través del aspirado traqueal o la biopsia pulmonar en algunos casos. Y cuando veamos o creemos que la afectación es de piel y mucosas, el diagnóstico se va a realizar a través de la biopsia o el raspado cutáneo mucoso. Todas estas muestras van a ser evaluadas en la microscopía directa. Se van a derivar para anatomía patológica y para cultivo, con la intención de determinar la presencia de alguno de los patógenos más frecuentes. Y vamos a compartir algunos, a modo de resumen, algunos tips sobre micosis. Recordemos entonces que pueden ser superficiales, subcutáneas, sistémicas endémicas u oportunistas, en este último caso cuando afectan a un huésped cuyo sistema inmunológico esté deteriorado. En las micosis profundas, los hongos se van a comportar como dimórficos,
recordando que el dimorfismo tiene que ver con la forma levaduriforme dentro del organismo y la forma filamentosa en el medio ambiente. Recordar también que las micosis superficiales que afectan uñas, piel y faneras son muy contagiosas, y que las micosis profundas y subcutáneas se potencian en los pacientes inmunocomprometidos. Es que es importante establecer el lugar de la localización y la actividad del paciente a la hora de realizar un diagnóstico, que muchas micosis se presentan crónicamente y son de muy difícil tratamiento. Algunas pueden confundirse con tuberculosis por la forma de presentación similar más que nada en el pulmón, y que no existe ninguna profilaxis en forma de vacunas. En las 3 diapositivas que siguen, lo que vamos a ver es qué tipo de muestra y cuál es el método de recogida de diferentes tipos de muestra y cuál va a ser la técnica diagnóstica cuando la afectación es de los diferentes órganos. Cuando hablamos del aparato respiratorio y en general la afectación micótica del aparato respiratorio va a estar dado por Aspergillus, por otros hongos filamentosos como Fusarium o Mucormicetes, y en los pacientes inmunocomprometidos también agregamos el criptococo. Cuando el tipo de muestra es el esputo, se le realizará un estudio microscópico y cultivo. Podemos hacer lavado bronquialveolar en pacientes que no tienen posibilidades de desarrollar esputo, la biopsia transbronquial por aspirado también o biopsia, la biopsia pulmonar abierta, esto ya es un método extremo en algunas situaciones muy puntuales, y también podemos encontrar a través de la serología de antígeno anticuerpo o PCR en algunos órganos en el suero. Y en orina, a pesar de la afectación pulmonar de la histoplasmosis, podemos encontrar o realizar un diagnóstico a través del antígeno urinario de histoplasma. Acá vemos cuando la afectación es de piel y membranas mucosas, como por ejemplo por cándida, por trichosporum, aspergillus o mucormicetes y fusarium en pacientes inmunocomprometidos severos. Obviamente va a ser de elección la biopsia cutánea para el siguiente estudio microscópico y de cultivo. Y cuando la afectación es de solo piel y faneras, podemos utilizar el raspado cutáneo a través de la tinción de calcoflúor o hidróxido de potasio. Ante focos sistémicos múltiples o sepsis, o lo que llamamos fungemia, que es el crecimiento y la diseminación de hongos a través del torrente circulatorio, es mandatorio realizar cultivos de sangre, cultivos de suero por venopuntura. La presencia en orina puede ayudar, y la biopsia cuando hay algún órgano afectado. Todo esto se deriva para cultivo a través del mecanismo de hemocultivo de lisis de centrifugación, y algunos, como el histoplasma, tienen la posibilidad de diagnosticarse a través de antígeno urinario.